la parte central, por Centroamérica, y por la parte sur vino entonces por las costas del Pacífico, y posiblemente hayan sido los aymaras los que llegaron a ese lugar y fueron expulsados por los araucanos. Es por eso que montaron las montañas y se constituyeron en el altiplano. Entonces posiblemente sea la procedencia de nuestros antepasados. Entonces también indicamos que la historia que escribamos debe tener una característica, debe ser integrada, en el sentido de que nos pueda facilitar los conocimientos respectivos, pero un conocimiento más amplio acerca de lo que es la historia de Bolivia desde su nacimiento. Eso mismo ratifica el coronel Julio Díaz Arguedas cuando empieza con sus estudios de los fastos militares. También empieza con la cultura de los aymaras, los incas, y después ahí continúa la conquista, la independencia y toda la parte de la historia. Y qué importante, dice por ejemplo, da una importancia, la importancia que tiene el estudio de la historia militar, por ejemplo, fue reconocida en todos los tiempos por los guerreros más ilustres, ya que ellos supieron deducir sabias enseñanzas al estudiar las campañas que realizaron sus antepasados. Entonces se basaban por eso, ¿no es cierto? Y también podemos citar, seguramente, con esa experiencia, la Academia de Historia Militar escribió este libro, se llama Historia General y Militar de Bolivia. Y también ellos empiezan justamente por la época prehistórica, de dónde vino el ser humano acá, a esta región de las Américas. Y también toca la época precolombina. En ese caso, la cultura más sobresaliente tenemos el Imperio Tihuanacocha. ¿Se dan cuenta? Llaman así. Fuimos en algún momento parte de ese imperio. Nuestros antepasados fueron parte de ese imperio. ¿Se dan cuenta? Sí, a los alumnos chiquititos, jóvenes, llegamos a hacer conocer que también Bolivia fue imperio en su debida oportunidad. Cambia la autoestima del ser humano. Así, de esa manera puede sentirse mejor el ser boliviano y proyectarse de diferentes maneras. Luego pasamos a la época incásica. Bueno, también es tan importante, ¿no?, saber que también fuimos parte de esa época incásica. Se refiere al Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo tenía su propia geopolítica, un principio geopolítico expansionista. Empezó su dominio casi en 5 países: Bolivia, Ecuador, Colombia, tenemos norte de Argentina, norte de Chile, y así. Y desde donde manejaban ellos, desde donde comandaban, desde donde gobernaban, desde Cajamarca. Y es entonces, en esa época incásica, ¿cómo es posible? Atahualpa tenía un ejército de 1500 hombres. Cuando llegó la época colonial, la conquista, Francisco Pizarro, ¿qué hizo? Lo que hizo era, con un guía,
llegó hasta Tajamar y sorprendió a semejante ejército. Pero también tenía su propia estrategia. ¿Qué pensaron ellos? Dijeron, bueno, que entren a la casa, luego les tomamos preso. Pero no fue así. Acabó el banco tomado preso por 175 hombres. Porque dijeron, bueno, si atentan contra nosotros, que va a morir su líder. Y es una enseñanza para nosotros, ¿no? Ahora, época colonial. Sabemos muy bien, durante el coloniaje, los españoles se hicieron dueños de todo. Y los autoperuanos para entonces se convirtieron en sus esclavos. Realmente increíble, se convirtieron en dueños de todo. Exportaron plata, cobre, la agricultura y todo. Realmente increíble cuando habla el doctor sobre el libro de oro, y estaríamos pensando un libro más o menos el doble de esto, ¿no es cierto? Y que tome todo lo que estamos abarcando, de manera que esté al alcance de todo ser humano boliviano, sea estudiante, sea administrador público, y en sí sería conveniente que conozcan la historia de Bolivia, todos en su conjunto, de la manera. Entonces continuamos. Ahora viene la época de la guerra de la independencia. Estas guerras se produjeron durante 16 años de lucha. Empezó en 1809, terminó en 1825. Comenzó en la batalla de Chacaltaya y terminó en la batalla de Tumurla, que va a ser motivo de exposición de hoy día. Y si vemos, ahí está, batalla de Aroma, se realiza el 14 de noviembre de 1810. ¿Y cuántas batallas más? ¿Cuánto más lucharon nuestros antepasados para darnos la libertad? Ahí están todas las batallas. Batalla de Huicapulco, Piloma, batalla de Florida, combate de Caleta, batalla de Tarvita, batalla de Ayocuma. Tenemos también ahí la batalla de La Laguna, el ejército libertador Victoria de Ayacucho, esa de los guerrilleros. Y así llegamos al combate de Tumurla, o a la batalla de Tumurla. ¿Se dan cuenta? Entonces tendríamos que estar tocando todas estas batallas, cómo se desarrollaron durante 16 años de lucha. Realmente enseñaron al mundo de que un ejército reducido en efectivos puede hacer frente a un ejército español, para entonces, que tenía la mejor tecnología, doctrina, los mejores conocimientos. Pero dimos un ejemplo, o nuestros antepasados dieron un ejemplo realmente, y destruyeron de esa manera al ejército español. En algún momento, si analizamos, Bolivia se caracteriza por ser tumba de invasores. Los españoles fueron destruidos, se terminaron acá, Entonces pareciera que es la razón para que no nos dejen desarrollarnos como corresponde a los bolivianos en este contexto sudamericano y también mundial. Ahora llegamos a lo que es la batalla de Aroma. Tocamos el tema de estudio, que es partecito de ese libro de oro, que va a ser una partecita.
Ahí está, tenemos a un Esteban Arce, un tarateño, que condujo las operaciones, supo organizar un ejército. Pero ¿cuál siempre es el destino que los espera a los mejores hombres de Bolivia cuando son así, como Esteban Arce? Realmente le mandaron a San Joaquín, un lugar donde él estaba preso, donde había para entonces una enfermedad, fiebre amarilla, y no había todavía vacunas curando. Y allá murió. Se dan cuenta, él tenía apenas 45 años. El mejor conductor de entonces murió allá. Es un compatriota, un tarateño cochabambino. Ahora, ¿qué ocurrió? El ejército del norte de Argentina entonces partió de Salta. Pero, ¿qué objetivo tenía? Tenía el objetivo de dominio de la zona norte donde nosotros estamos en Bolivia. Tenía esa pretensión de sentar soberanía sobre esos espacios territoriales. Pero cuando ellos llegaron, triunfaron en la batalla de Suipacha. Fue el primer triunfo de ese primer ejército auxiliar argentino. Mientras venían de la Argentina hacia Bolivia, pero ya se produce la revolución de Cochabamba. Francisco Rivero es el líder que conduce toda esa revolución. Pero ¿cómo lo hace? Los milicianos de Igliza vienen desde el Valle Alto y toman la gobernatura o la gobernación de entonces. Una vez que han tomado, obligaron a que renuncie el gobernador José González Prada. Y todo eso estaba apoyado, siempre secundado también dicen, por Esteban Arce y también Melchor Guzmán. Ellos eran los que apoyaron a Francisco del Rivero. De esa manera entonces también se produce un pronunciamiento de Oruro al mismo tiempo, el 6 de octubre de 1810, pero en este caso liderado por Tomás Barón. Ellos se adhieren a la Junta de Buenos Aires. Oruro pidió también ayuda a Cochabamba. Como ya habían tomado la gobernatura, estaba ya bajo la dirección. Entonces, lo que pasó es que el 20 de octubre de 1800 llegó también a Oruro Esteban Arce, con tropas procedentes, ojo, de Punata, y también tropas procedentes de Sacaba. 1000 hombres eran de Punata, 500 hombres eran los que apoyaban a las operaciones, eran de Sacaba. Aquí vemos entonces la batalla de Aroma. Organización. Francisco del Rivero encomendó a Arce y Guzmán formar un ejército regular para proteger las arcas
reales de Potosí. Y así se formó. En algún momento nos comentó el señor capitán Apala, pero ¿con qué se uniformaban? ¿Quiénes hacían sus uniformes? ¿Quiénes hacían sus armas? Bueno, pues se hacían en Carata. Los primeros cañones fabricaron allá y posteriormente esos mismos cañones fueron utilizados en las batallas de Confederación por Mariscal Andrés de Santa Cruz. Pero como para entonces ya se tenía el desarrollo de tecnología en Tarata. Allá fueron los que confeccionaron sus uniformes y seguramente tenían también apoyo económico. Porque los punateños que conformaban parte del ejército fueron a esa guerra con sus propios caballos. Llevaron sus caballos. Entonces, pero en este caso, Goyeneche, ¿qué pretensiones tenía? Saquear y llevar al virreinato de Lima todo lo que existía como riqueza en Potosí. Eso era su objetivo. Eso era su objetivo. Ahí dice, el ejército expedicionario de Arce contaba con 1000 hombres, tropa auxiliativa 174. Los que más contribuyeron a la formación del ejército fueron los de Tapacarín. ¿Conocemos Tapacarín? También se realizó un congreso de Tapacarín durante la Confederación Perú-Boliviana. Mariscal Andrés de Santa Cruz hizo eso allá. Es un pueblo histórico, Tapacarín. En la tropa creada en Punata con el nombre de Patricios de Caballería, entonces participaron en la batalla de Aroma. Ya posteriormente vamos a ver cómo ha sido el triunfo de ese grupo, de esos combatientes de esa caballería. Y todo esto dice, ¿quién es el que narra? Es José Santos Vargas. Es un guerrillero de la independencia. Ahí tenemos lo que hace rato hablaba, el armamento. El armamento que contaban consistía en fusiles, morteros, arcabuces, macanas, cachiporras, balas de hierro y lazos. Eso era su armamento. Pero para entonces, morteros, nos ponemos a pensar. Los morteros son armamento de tiro de avancarga. Justamente es para disparar, para vencer obstáculos con los disparos a una montaña, elevaciones, donde la tropa está detrás, entonces podemos batir esos objetivos. Tenían para entonces ese tipo de armamento. Realmente a mí me pone en situación, y ahorita nosotros deberíamos haber tenido, como Rusia proyectó tener sus aviones de despegue vertical en 1972, y nosotros ya deberíamos tener aviones de despegue vertical y tantas cosas, si nuestros antepasados nos enseñaron a hacer cañones. Desarrollo de la batalla. La batalla se desarrolló en las riberas del río Aroma, a pocos kilómetros de Sicacica. ¿Ellos qué hacían? ¿Cómo han hecho? Han empezado a aprovechar las quebradas del río, los riscos. Estaba cubierto esa zona con bastantes tolas, la vegetación, ¿no?, del altiplano. ¿Y qué pasaba? Cuando los españoles disparaban,
ellos se protegían. Pero cuando dejaban de disparar, avanzaban. Pero eso fue lo que no se dio cuenta el ejército realista. No, está muy caliente. Es como entrar al horno. Entonces, eso no se dieron cuenta. A los españoles les sorprendieron los patriotas avanzando, aprovechando esas quebradas, los polares, y llegado el momento se aproximaron más al enemigo. Pero a corta distancia, ¿qué hicieron? Atacaron con sus macanas. Las macanas eran unos palos como garrotes, pero con eso destruían los cascos de los españoles. Una vez que caían o quedaban sin cascos, destruían sus cabezas de los españoles, que no les dieron tiempo ni para utilizar su armamento, para recargar munición, nada, no les dieron. Porque, ¿y qué pasó? Con ese grupo de combatientes de caballería, realizaron un movimiento envolvente por el flanco izquierdo. Le cortaron con la caballería la retirada de los españoles. Lo iban a exterminar. Fue así el combate. Yo me pongo a pensar, para entonces estaba vigente la guerra de posiciones, donde solamente ocupaban posiciones y de ahí nomás podían dispararse. Esteban Arce utilizó ya la guerra de movimiento. Le sorprendió. Realmente Esteban Arce era una persona que practicaba la estrategia, el liderazgo. Ahí dice, ¿no? Hasta que llegó el momento de lanzarse sobre los realistas, arrebataban las armas para combatir con ellas. Las macanas entraron en acción en el combate, cuerpo a cuerpo, golpeaban hasta hacer saltar en pedazos los cascos y rompían las cabezas de los realistas. Culminó con el triunfo de Arce de esa manera. Piero, la que estaba al mando, intentó resistir en Sicacica, pero la población no le permitió, le expulsaron a los españoles de Sicacica. De Sicacica se fueron hasta Viacha, porque Goyeneche no pudo auxiliarles porque él estaba en Desaguadero. Entonces fue toda una sorpresa. Francisco del Rivero de esa manera entonces anunció al pueblo la victoria en la batalla de Arón. En Cochabamba, por eso llaman la batalla de la felicidad, la batalla de Arón. Ellos festejaron los cochabambinos durante 3 días. Todos los caminos de la ciudad hacia el Valle Alto, de la ciudad hacia Sacaba, estaban llenos de festejos. Francisco del Rivero había ordenado que todos deberían encender velas, donde luces en sus ventanas, en sus gradas, en sus puertas, hasta que tanto festejar habían quebrado la campana que se picaba aquí en Cochabamba. Se quebró tanto festejo, pero tan grande ha sido la alegría. Enseñanzas y experiencias. Aroma, el mayor logro político y militar de los cochabambinos. Aroma da libertad el 14 de noviembre de 1810. El autor Jorge Abastos Rey. ¿Qué es lo que ocurre? Realmente
Eso ha sido la libertad americana. Por eso yo llamé la batalla de Aroma, es el ancla de la libertad sudamericana. Porque ahí es donde se ha sostenido toda la guerra de la independencia en todas las Américas. Si vieron eso, dijeron, bueno, sí, podemos ganar también esas batallas, los otros países. Les infundió tanta firmeza para lograr y vencer al ejército español. La batalla de Aroma marca el nacimiento del ejército patriota de Charcas. Ahí nació el ejército de Bolivia, el 14 de noviembre de 1810. No es que nace después de del grito libertario, no, más antes ha nacido. El triunfo de la batalla de Roma tuvo consecuencias trascendentales en el plan de Goyeneche para ahogar la idea libertaria. Quiso ahogar Goyeneche la idea libertaria de los altoperuanos. Pero con la derrota sufrida fue desbaratada todo. Una batalla victoriosa influye decisivamente en el resto de las operaciones. Y así ha sido, ¿no? Es una de las primeras victorias en la guerra de la independencia. También influye en la suerte de un ejército, por ende de una nación. Y ahorita nosotros deberíamos estar así como después de que han logrado la victoria en la batalla de Aroma, así deberíamos estar, porque no deberíamos haber permitido que nos escriban nuestra historia otros interesados, porque la verdad histórica es otra. Nos dicen que los paraguayos, el ejército boliviano lo iba a exterminar al pueblo paraguayo si no hacían el alto el Estados Unidos, Argentina, Chile, alto. Hay que firmar tratados de paz. Ahorita, Paraguay iba a ser Bolivia. Y eso es lo que hay que infundir, esos conocimientos. Y eso debe ser el contenido del libro de oro. Para que las nuevas generaciones sepan dónde están pisando. El metro cuadrado que pisamos, la escuela, el lugar donde estamos, es la patria. Y es la patria de todos los bolivianos que son valientes. Bueno, este triunfo alentó a las demás provincias altoperuanas a proclamarse su independencia y facilitó el ingreso del ejército auxiliar argentino. ¿Quién escribe esto? Coronel Julio Díaz Arguedas. Si bien era la batalla de Aroma que nos trae tanta felicidad hasta este momento, pero hay otra esta, ¿no es cierto? La batalla de Tumurla. La batalla de Tumurla no hay tanto en la historia, más que tenemos en fatos militares, pero es media hoja. Pero tenemos que considerar que esta es la última batalla donde se exterminó totalmente el ejército realista. Antecedentes. Pero ¿qué ocurría antecitos de esta batalla? Diezmadas las tropas realistas en las batallas de Junín el 6 de agosto de 1924 y también batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, culminó con la capitulación ante el ejército libertador. Allá capitularon, ahí debería haber terminado. Pero Casimiro Olañeta desconoció la capitulación del Virrey Lacerda. Desconoció. Pedro es su nieto.
Sí, él es. Sí, sus sobrinos. No, nietos, sus sobrinos, sí, tiene razón, sus sobrinos. Sí, es sí. Su sobrino es el que da, y sí le vulnera todos los planes que tenía Medinaceli, pero le cuenta a Mariscal Sucre. Entonces ahí tenemos la batalla de Junín, abajo la batalla de Ayacucho y la respectiva capitulación que hacen después de las victorias de esas dos batallas. Pero Olañeta desconoce. Olañeta, ¿qué problema tiene? Olañeta es perseguido por el norte, por las tropas al mando de Sucre después de la victoria de Junín y Ayacucho. Pero de la parte del sur también es cercado por las fuerzas argentinas de Antonio Álvarez de Arenales. Entonces, tanto de arriba como de abajo, entonces lo tenían presionado a él. ¿Ya? Entonces, ahí es donde decide Olañeta organizar sus propias tropas. Recibió Batallón Unión procedente de Puno al mando del coronel José María Álvarez de Puno, y después convoca a un consejo de guerra para continuar la lucha. Es que no ha sido de un momento a otro una batallita que no. Ha sido de gran significancia. ¿Por qué no han escrito por esta batalla? Porque restaba la importancia a los libertadores Sucre y Bolívar. Pero acá tenemos quienes iniciaron a destruir al ejército español, los propios autoperuanos, actualmente bolivianos. Ahora, quienes destruyen son los propios autoperuanos. Sigamos todavía. Entonces dice, después de que ha convocado a la guerra, distribuyó sus fuerzas entre la fortaleza de Cotagaita. Esas fuerzas que estaban en Cotagaita puso al mando de Medinaceli con el batallón Chichas. Por eso los Chichas son tan famosos, ¿no? Con sus ponchitos lindos y su sombrero y su caballo. Y en Chuquisaca al mando de Valdés con el batallón Unión. ¿Y qué pasó con él? Partió con el resto de sus tropas hacia Pitichi, Chichas, al tiempo de se llevaba 60,000 pesos de oro de la Casa de la Moneda de Potosí, como saqueado. Las tropas al mando de Carlos Medinaceli se amotinaron y pasaron al bando de los independientes. Pero esto dice, no, es que ha habido una gran traición. No ha sido así. Aquí, el coronel Medinaceli, el 29 de marzo de 1825, hizo saber a Olañeta su resolución de acogerse a la capitulación de Ayacucho para pasarse a los patriotas. Entonces él le hizo conocer. Ahora, que no hubiese hecho conocer, podían considerar como traición. Él no traicionó. Hizo conocer que él se estaba acogiendo a la capitulación de Ayacucho. Se estaba pasando al ejército patriota. Pero desarrollo de la batalla. El general Olañeta, al saber la resolución de Medinaceli, se pone en movimiento para sorprender en sus posiciones con 700 hombres. Entonces él ha tenido tiempo para planificar, para organizarse. No ha sido una cosa improvisada. Medinaceli tomó posiciones en el río de Tumuzla. Cuando hablamos de Tumuzla, está en Tupiza, provincia Chichas, del departamento de Potosí. Olañeta,
y empiezan, ¿no? Atacó el 1 de abril de 1825. La inició el ataque. Olañeta fue herido y cayó en tierra el 1 de abril de 1825. Sus soldados se dispersaron, entregándose algunos al jefe vencedor, a Medinaceli, ¿no? Lo primero dice, ¿no? El comandante es el blanco estratégico. ¿No? Murió él, ¿qué más quedaba? No quedaba nada. Olañeta fallece el 2 de abril de 1825. El mismo día Medinaceli remite del triunfo de la batalla al mariscal Sucre. Así terminó la última batalla por la independencia de Bolivia. Entonces, quienes acabaron son los propios bolivianos. Quienes exterminaron son los propios bolivianos. Eso es lo que ha pasado. Increíble, ¿cierto? Somos dueños de nuestra propia independencia. Bueno, vamos ahora, ahí terminaría, de esa manera concluiría lo que voy a hacer, lo que corresponde al libro de Batalla de Aroma, el ancla de la libertad y la batalla de Tumutla, la clave de la libertad latinoamericana. Pero siempre apoyándome en su conocimiento, doctor, usted dice, si bien tiene que ser integrado desde donde el ser humano viene aquí a esta región y debe también continuar. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué viene después de la guerra de la independencia? Después de la última batalla, es que viene el último foco de resistencia español. ¿Qué ocurre? Esto realmente me pone y me alegra mucho esta parte. El 7 de abril de 1825, Cortés Oporno, José María Valdés fueron perseguidos por Medinaceli. Al frente de 200 sobrevivientes se rindieron en Chequelte, poniendo fin al dominio español en el Alto Perú. El último foco de resistencia española en la República de Bolívar fue dirigido por el general realista Francisco Javier Aguilera. ¿Quién era Aguilera? Famoso por dar muerte a los patriotas. Manuel Asensio Padilla es el que dio muerte a Manuel Asensio Padilla y también a Ignacio Warnes. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué le pasa? Finalmente fue derrotado y fusilado en Valle Grande. Aquí podemos decir también que los tiranos mueren en Valle Grande. Los que invaden, los invasores, mueren en Valle Grande. ¿Sí? Como esta operación estaba conducido por Anselmo Rojas. Todos sus líderes fueron decapitados y fueron expuestos en la plaza de Valle Grande. Allá fueron los que hicieron tanto daño a nuestros patriotas, pero fueron muertos. Fueron decapitados en la plazuela de Valle Grande. Entonces continuamos ya esto como conocimiento, como una orientación de lo que nos espera en lo que vamos a escribir el libro de oro. Tenemos la época republicana, cómo nacimos a la época republicana y algunas guerras más. Primera invasión de Perú a Bolivia. Esto estaba comandado por Gamarra. Batalla de Iruya, Movaca y Montenegro. Estaba bajo el mando del mariscal Otto Brown. Batalla de la Confederación a cargo del mariscal Andrés de Santa Cruz. Aquí el error grave, ¿no?
de haber perdonado al ejército chileno después de haberse rendido, aceptar la rendición, firma de tratado de paz. Eso nunca pide un ejército que está ganando. Jamás. Él debería exterminar ese ejército. Por tanto, otro hubiera sido los destinos de Bolivia. Ahorita, quién sabe, íbamos a ser dueños de Chile. Pero a veces los errores estratégicos, puede ser por influencias externas, nos llevan al sufrimiento eterno. Batalla de Ingavi. Batalla de Ingavi. Ahí es donde se extermina totalmente la segunda invasión de Perú. Muere Gamada. ¿Qué dijo Gamada? Que iba a almorzar, que iba a dar fin a quién, al ejército boliviano, y iba a almorzar en el Palacio de Gobierno de Bolivia, pero murió, no fue así. Ahorita fue muerto en Piacha, Gamada, por invasor. Otro invasor que acabó, tiene su tumba en Bolivia, ¿sí? La guerra del Pacífico. Sabemos muy bien igual, ¿no? La guerra del Pacífico. Realmente también debemos saber aprovechar muchas veces los ofrecimientos que nos hacen las potencias. Eso es parte del análisis, la decisión del poder político. Si decidía, aceptaba la venta de nuestros recursos naturales a Inglaterra, otro iba a ser también los destinos de Bolivia. Porque a cambio nos iba a dar el armamento más moderno, iba a quedar en nuestras manos. Pero sin embargo, ese ofrecimiento recayó en el ejército chileno y con eso nos hizo la guerra. Entonces, debemos tener también un poder político que debe conocer desde ya la historia de Bolivia. Todo presidente debe conocer lo que estamos hablando, porque es el que va a conducir los destinos de un país. Y todo servidor público debe conocer, porque ellos también son los que deciden los destinos de un país y son responsables del futuro de Bolivia. Tenemos guerra del Acre. Igual, bueno, tuvimos otro problema, donde Pando marchó meses para llegar allá. Y logramos, porque la goma estaba en su auge, otra vez, la guerra por recursos naturales de la goma. Por último, la guerra del Chaco. Como les dije, la guerra del Chaco iba a concluir con el exterminio de la población paraguaya. Entonces, como tenían el apoyo de Argentina, Inglaterra, Chile, Estados Unidos, bueno, dijeron no, hay que hacer un tratado de paz. Ya les dije hace rato, Paraguay podía ser de Bolivia. Y eso es lo que tienen que conocer nuestros estudiantes. Todos deben conocer, para que no se sientan derrotados, sino que les aumente su autoestima. Deben ser orgullosos de ser bolivianos. Por último, tenemos la bibliografía que sustenta lo que he podido hacer hasta el momento. Entonces, lo que corresponde a la batalla de Aroma y Tumutla, ahí están, desde donde dice Augusto Villarroel Tribeño, porque aquí en su libro tenemos documentos muy importantes. También tenemos Jorge Abastos Rey, Ricardo Ávila Castellano, Sánchez Luis Fernando Arrázova, Víctor Hugo Medinaceli Suárez, dos parientes, no, Carlos Medinaceli Lizarazo. Entonces, con eso
concluyo mi exposición acerca del tema que me asignaron. Gracias, doctor. Perdón. Muy interesante su disertación. Es importante que los presentes, investigadores de la historia, puedan elevar sugerencias. ¿Para qué? Para mejorar. No nos olvidemos que estamos hablando de una obra monumental, obra que va a quedar en la bibliografía boliviana junto a aquel libro inmortal para mí, El Centenario de la Independencia, que es así grueso y grande. 2. Va a quedar junto a la bibliografía que se ha publicado sobre Bolivia cuando festejamos el sesquicentenario, 6 de agosto de 1975. Ahora vamos al bicentenario, que tenemos que presentar indudablemente algo muy serio, muy documental, ¿no? Porque el profesor, ¿en qué se va a basar? Se va a basar en estos libros, ¿no? Como hoy los profesores agarran un texto y enseñan cosas que no son verdad, ¿no? Y debemos dejar nosotros un precedente como comisión de historia, debemos dejar, ¿no? En ese sentido, vamos a escuchar las sugerencias que podrían darse para que usted pueda hacer ajustes y continuar la investigación, mejorar la obra. El profesor Jaime Rojas, perdón, Gracias. primero. Ante todo, distinguida audiencia, debemos sentirnos muy felices de haber escuchado una valiosa explicación y profunda de lo que fue la batalla a Roma y las demás circunstancias que tuvo que pasar Bolivia, para ser república. Distinguido disertante, Jaime Rojas tuvo la suerte de estar en Aroma el año 1970, no físicamente en el mismo terreno. En esa época el Teatro Achá y el Teatro de Quillacollo había sido el escenario de la puesta en tabla de teatro, lo que significaba la batalla de Aroma, donde con el doctor Jorge Vargas, que hizo de Esteban Arce, luego el director Teófilo Vargas con la música del insigne compositor musical, como también de Manuel Paz Arauco, en el libreto del dramaturgo que fue colocado 4 escenas, parte 1, parte 2, parte 3, donde participaron valiosos cochabambinos, la mayor parte de ellos maestros. Yo también había egresado ya en el año 1965 y pusimos como actor, y yo estuve, y esto le digo levantándome el pie, estimado, y deseándole el respeto más grande. Cuando estuve en escena, en la 4ª escena, fíjese usted, no me deja mentir el libreto, están los tenores, sopranos, bajos, yo era uno de los bajos, pero como artista de teatro estaba como Alejo Nina. Aquí dice Jaime Rojas, Alejo Nina, Esteban Arce, Jorge Vargas, Mellizo, Salamanca, etc. Es decir, hubo un movimiento para estudiar en el año 1970 en Cochabamba. Yo, al llegar de Roma, dije lo siguiente, al estar con el general Esteban Arce: yo mismo, compatriotas, fui testigo de lo que ahora llamáis una injusticia. Antes de ayer, de Aroma, en la llanura, derrotamos al pérfido enemigo con nuestras macanas, con nuestras piedras y unos cuantos rifles. Estimado, el Teatro Achá se vistió de gala. Solicito a esta agrupación cultural, estimado Augusto, que pongamos en escena nuevamente para el bicentenario, el melodrama Aroma, dirigido por Jorge Vargas,
Teófilo Vargas, Manuel Paz Araujo, etc. Yo le voy a dar luego todo el detalle de las circunstancias. Me gustaría que pongamos en escena esa obra que va a impresionar mucho más cuando estamos tratando de recordar la profundidad de lo que fue esa gesta libertaria que nuestros abuelos y tatarabuelos tomaron parte en ella. Le he distinguido a su servicio con esta noble moción que estoy haciendo a su personalidad, y también a Augustito, que podamos llevar esto, dado que la mayor parte de los que todavía estamos vivos estamos como para actuar nuevamente, ya sea como intérpretes de los cánticos que se cantaron en el melodrama Roma, como también la parte teatral. Entonces, hay meronjas a su servicio. Les ruego a ustedes dar un buen aplauso a este distinguido caballero. Bien, van a disculpar, estamos con las sugerencias al disertar. El ingeniero Arce de la Valle. Quiero hacer un aporte y una pregunta. El aporte es de que esa historia que nos han contado y que la ha escrito Carlos Mesa y su papá y su mamá, y 60 años que todos estudiamos, de que vino Pizarro y en 2 horas a 30.000 guerreros de Atahualpa, dice textualmente, no son 1.500 más, 30.000 dice la crónica oficial, primaria por si acaso, Francisco Jerez. Entonces, en 2 horas, dice, yo le apostaría al autor que me mate 30.000 gallinas en 2 horas, amarrados le doy, como si les doy suerte no lo mato, ¿no? Entonces es absurdo. Entonces, ¿y cuántos resistieron los incas? 40 años. Túpac Amaru murió en el año 1572. Eso es algo que no nos han dicho y está escrito. Ya está investigado, solo que no sabemos. No nos enseña eso en la escuela. Eso por una parte. La pregunta es concreta. Usted dijo de que Medinaceli a O'Connor tiene un último, ahí termina la guerra de la independencia, pero casualmente Francis O'Connor de Arlach, entiendo de qué algo se refería, después de Bolívar y Sucre era el tercer hombre en el ejército patriota. Bolívar era el más capo, seguía Sucre, y el tercero en orden de jerarquía y por Francia era Francis O'Connor de Arlach. No creo que haya sido, pienso que es un lapsus, no creo que haya sido Medinaceli contra otro patriota. No, tal vez se refería a Pedro Olañeta o el otro Olañeta, Casimiro Olañeta, ¿no? Que ahí están las dos caras, o sea, es terrible la confusión ahí, porque resultan más patriotas que los patriotas los dos caras al final, ¿no? Entonces quisiera que nos aclare eso, si era un lapsus o a qué se refería Medinaceli versus O'Connor de Arlach, o sea, no entiendo eso. Bueno, primero, vamos a aclarar referente a los Olañetas. Casimiro Olañeta es el general que conduce las operaciones. Casimiro es el sobrino Pedro, tengo entendido que Pedro Olañeta es su sobrino. No, ese es tío. Estamos, porque para ese debate estamos. Estamos para ese debate. Pero el sobrino es el que delata todo el plan que tenía. El general le hace conocer, da la información al mariscal Sucre. Sí. ¿Correcto? Eso. Pero ahora que si hay alguna confusión, para eso estamos, hay que corregir y hay que aceptar. Correcto. Ahora, hay un O'Connor, ¿no es cierto?, que mencioné, donde dice que fue perseguido, ¿no es cierto? Entonces, al final se rindieron y todo eso, digamos, estaba conocido por quién, por el coronel Anselmo Rojas. Entonces, bueno, es el que extermina al resto de las tropas que quedaron. Y ahí es donde cae Aguilera, que era el que dio muerte a Padilla y como también a Warnes. Pero expliqué en esa partecita donde un hecho más significativo realmente es de satisfacción,
que ese Aguilera muere en manos de los bolivianos, para entonces alto peruanos. Y sus restos son expuestos en la población de Valle Grande. ¿Sí? Esa parte expliqué de esa manera. Entonces, bueno, ahí termina, ¿no?, la batalla de Comusa. Bien, perdón, el general quiere participar. Perdón. Agradecemos su presencia. Primero general. quiero pedir mil disculpas por no estar en su exposición. Simplemente quiero contribuir con algo. Existe una corriente en la parte civil de una estigmatización de las Fuerzas Armadas. Como siempre, inclusive nuestro ministro de Defensa dijo: ¿cuándo han ganado una guerra? Falta de conocimiento, lo que dice el señor coronel. Es muy cierto, no conocemos la historia. El Perú sí nos ha invadido 2 veces. El año 1828 la primera vez, la segunda con Gamarra en 1841, donde muere Gamarra, el presidente del Perú en ese momento. Lo que quiero contribuir yo es que a veces llamamos países hermanos, que siempre nos estamos dando la mano, sin embargo son intereses los que nos han llevado a la guerra. Y lamentablemente en la guerra del Chaco hemos hecho una guerra contra una triple alianza: Argentina, Paraguay y Chile, porque Chile no permitió el ingreso de las armas que había comprado Bolivia. ¿Qué significa eso? Y después, ya cuando ellos no pudieron con el ataque a Villamontes, porque los soldados paraguayos eran muchachos de 15 años, ya no tenían gente, ahí se firmó el tratado de cese de hostilidades, presionado por la Argentina, porque el canciller argentino Saavedra Lamas, dicen que era nieto de Cornelio Saavedra, ¿cierto? Era el primer presidente argentino potosino. Entonces, es necesario que en esta contribución que estamos haciendo a la historia con datos bastante fidedignos, colocar que la guerra del Chaco se paró, como usted lo dijo, cuando nosotros teníamos la capacidad de entrar hasta Asunción, porque se preparó el 4º ejército, Salamanca preparó el 4º ejército de Bolivia, y ahí es Saavedra Lamas, que le han dado el premio Nobel de la Paz, que impulsó a que se pare la guerra. Pero en todas estas cosas, si vamos desde Yungay y todas esas cosas, porque esas reacciones, yo diría a veces inapropiadas, como si yo soy un ejército victorioso, voy a permitir que el enemigo se vaya con sus armas y aquí no pasó nada para que al día siguiente me ataque y me derrote. ¿Cuál ha sido la razón? No sé si se han hecho esa pregunta. Señores, en Bolivia, quizás a algunos no les va a gustar, han tenido grandes influencias las sociedades secretas. Masonería. ¿No? No estoy queriendo especificar qué es sociedades secretas, pero en todo el desarrollo de nuestra historia se nota nomás la influencia. Esos tratados con el Paraguay, parecería que toda la diplomacia estaba manejada por sociedades secretas. Es algo inaudito lo que han hecho con Bolivia. Pero si se puede contribuir en algo con eso, por favor. No soy yo del grupo, soy del Instituto de Investigación Histórica Militar, donde ya escribimos un libro también, pero si en algo sirve. Tiene la palabra usted. Bueno, yo como he llegado un poco retrasada, sin embargo,
los paraguayos no tienen ese criterio con respecto a toda esta temática de la guerra del Chaco, ¿no? Ellos manifiestan que más bien ellos han ganado y tienen toda una literatura en ese sentido, al igual como Chile, ¿no? Entonces sería muy conveniente escribir y enviarles a nuestros compañeros paraguayos para que también ellos conozcan que no es como les pintan a ellos. Adelantarse tal vez un poco al bicentenario y escribir. ¿Mandar? Ellos saben que ha sido así, pero solamente para modificar la conducta del ser humano paraguayo, de la sociedad paraguaya, es que escriben a su conveniencia. Esa es la realidad. Porque hay una página donde dicen que los pilas destruyeron a machetazos. Y no es así. No es así. No es así. El soldado boliviano en todo momento demostró su valentía, su honor. Ellos saben cómo ha sido el ejército boliviano y demostraron en la batalla de Boquerón. Pensaron que eran mayor en efectivo, pero sin embargo eran un puñado de hombres solamente, que había resistido a todo un ejército paraguayo. Entonces se admiraron, ¿no? Entonces esa es la realidad. Para ellos es un golpe fuerte haber hecho la guerra con un ejército a un puñado de hombres que no pudieron vencer, ¿no? Y ellos mismos reconocieron la onerosidad del soldado boliviano. Cabe la oportunidad, ¿qué dicen en la guerra de la independencia los españoles? Así no se hace la guerra. Esto es increíble, porque les lanzaban las galgas desde las elevaciones, turriles llenos de piedras, y les destruían sus cañones. Hay un momento también que reconocen en las guerrillas. ¿Qué dice Che Guevara? ¿Cómo reconocen? Los oficiales conducen las operaciones serenamente y sus soldados no tienen miedo ni a la muerte. Entonces son cosas realmente, ¿no?, increíbles. Pareño, perdone, pero es que va por turno. Guzmán, después Con viene. referencia a la batalla de Úrsula, Sobre el tema, sobre el punto. en el libro escrito La Fundación de Bolívar por el doctor Augusto Villarroel, indica con lujo de detalles el informe del general Carlos Medina y al mariscal José Antonio de Sucre, en el cual detalla número de participantes, grados, heridos, títulos de los patriotas y de la parte contraria, en el cual ese informe además indica táctica y estrategia, cómo se desarrolló dicha batalla. Pero la pregunta concreta es lo siguiente para usted, general. Hay una versión de que un soldado despechado por el rapto de su esposa contra el general Olañeta habría herido de muerte. Otra versión es que salió una bala del grupo de los patriotas. La tercera versión sería que el general Carlos Medina lo mató personalmente al general Olañeta. ¿Cuál es la verdad? Bueno, estamos en una etapa de investigación. Sí. No podemos tener la verdad en la mano, tendríamos que remitirnos o estar presentes en el lugar del hecho, ¿no? Sí. Pero, desde ya, en la guerra, cualquiera haya sido el actor que haya llegado a victimar, a terminar con la vida de Olañeta, ha cumplido con la doctrina militar. ¿Qué dice? Era el enemigo, era el que comandaba, era un blanco estratégico, había que terminar.
Eso han cumplido. Ahora que digan que fue eso por motivos pasionales, bueno, estamos en guerra. No porque yo estoy frente al enemigo. No, perdón. Hace rato hemos manifestado lo que hizo el mariscal Andrés de Santa Cruz con los chilenos. Y aquí una decisión acertada. Estamos en guerra. Entonces, cualquiera haya sido, cualquiera sea en sí la teoría sobre la muerte de Olañeta, bueno, pues lo que corresponde, la más acertada es que estamos en guerra, estaban en guerra y había que exterminar. Y ha sido parte de esa guerra. Y ha sido por ese motivo la victoria de esa batalla de Tumuzla. Esa fue la última batalla que determinó la independencia de Bolivia y se le debería honrar al general Carlos Medina Arcelio. Claro que sí. Entonces, y otra pregunta decía, citaba, ¿no? El libro del doctor Villarreal. Aquí está la lista, doctor, felicitaciones por su investigación. Ahí está la lista de los oficiales, los soldados, todos los que participaron en la batalla de Tumuzla. Y esta es la lista que hace conocer al mariscal Sucre. Realmente los esfuerzos de nuestro doctor Villarreal ameritan muchos aplausos, ¿no? Un aplauso para mí. Bueno, voy a referir un poco, no quiero hablar de mi libro yo, léanlo. Hay algo interesante que se ha planteado en la polémica. El parte de guerra que está ahí íntegro, que me proporcionó un descendiente del coronel, don Emilio, a quien le agradezco, ¿no?, íntegramente el parte de guerra. Y en ese parte de guerra, esta partecita que estaban ustedes hablando, ¿qué dice el coronel Medinaceli? Dice que el general Pedro Antonio Olañeta recibió un disparo. Está el nombre. ¿Quién disparó? Por venganza catalana. ¿Qué es eso de venganza catalana? Se averiguó bastante. Es que Pedro Antonio Olañeta la violó a su mujer de ese soldado. Esa es la venganza catalana, está en el parte de guerra. ¿No? ¿Saben qué? Hay que comprenderlo, el coronel muy bien ha dicho al empezar, está en investigación, va a continuar investigando, pero yo quisiera darle una sugerencia, le voy a dar dos caminos, perdón. Uno, es importante delimitar el tema, no abarcar mucho. Si delimitamos, hay que profundizar más. Entonces tendría como sugerencia, si gusta, referir todas las batallas y guerras. Para mí es mucho, es un libro, es mucho. O solamente concretarse a Roma y Tumuzla. Porque, mire la controversia que se ha producido. Entrar, por ejemplo, a la guerra del Pacífico no es sencillo, a pesar de que don Edgar Oblitz Fernández ha escrito un libro que ha cambiado la visión, que titula Historia secreta de la guerra del Pacífico, con documentos. Y con documentos de su propiedad, que heredó de su padre. Su padre era un gran jurista y además un gran historiador, también denominado Edgar Oblitas, pero era poblete. Entonces heredó una gran biblioteca y documentos, ¿no? Y él ha escrito una obra que es fabulosa, Historia secreta de la guerra del Pacífico. Además, para tocar la guerra del Pacífico, mire, tendríamos que acudir a los documentos que ha publicado Presencia el año 1979, en el centenario de la Guerra del Pacífico. No le miento, es así, un volumen. Documentos que no se conocían.
¿Se da cuenta? Ahí se puede ver mucho, por ejemplo, la traición de Arce, se puede comprender por qué la retirada de Camarones, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay que revisar la historia de Chile. Pinochet tiene un libro, La Guerra del Pacífico, campaña de Tarapacá. Yo tengo la obra, me traje de Chile para leerla y conocerla, ¿no? Entonces, ahora en la Guerra del Chaco también hay que conocer la bibliografía paraguaya. Cuando gusten, les puedo facilitar a los que quieran. Tengo el diario del general Félix Estigarribia, comandante en jefe de la Guerra del Chaco. Estigarribia. Entonces ahí puede usted encontrar una serie de valoraciones y apreciaciones falsas. Si usted va comparando con qué, con los documentos que se ha publicado del archivo de Daniel Salamanca, presidente de la República, que son 3 tomos. Y la última, o la penúltima obra que ha escrito el historiador Rivero, se refiere a Simón Patiño y la Guerra del Chaco. Y en la parte final, documentos y documentos fotografiados, que no son falsedades. Y ahí podemos ver y rectificar lo que dice Querejazos, por ejemplo, sobre la participación de Patiño. Había sido grande la participación de Patiño, están los documentos y las referencias. Entonces, entrar a un campo, yo le digo, mire, perdón que le diga, creo nomás haber revisado mucho la historia de Bolivia. ¿Conoce usted los 7 tomos de Aquiles Vergara Vicuña? Guerra del Chaco. Hemos leído, hemos visto, pero los 7 tomos no. Claro. Entonces hemos tocado. Entonces hay mucha documentación que personalmente yo le digo, como he estudiado un poco la historia, yo no puedo decir que estudio mucho. Le tengo miedo a hablar de la Guerra del Chaco. ¿Por qué? Porque es mucho. Uy, Sí. veo los hechos heroicos que no se han valorado plenamente, ¿no? Y además considerando toda la bibliografía que se tiene sobre la Guerra del Chaco, ¿no? Pocos conocen, por ejemplo, la obra del comandante que fue de Boquerón, ¿no? El diario de campaña del general Marzana. Un diario fabuloso para conocer qué ha ocurrido realmente en Boquerón, ¿no? Entonces, mi punto de vista, perdón, me gusta su inquietud, yo lo felicito, pero yo le sugiero, ¿no? Nos concretaremos un punto que sea un aporte real, porque la obra que va a salir la han denominado muchos de ustedes obra de oro o libro de oro. Caramba, un libro de oro que tenga vacíos. Uy, no. Lo mejor en la historia, le digo honestamente, es concretarse un hecho y profundizar y documentalmente presentar. Sí, doctor. Le voy a dar un ejemplo para terminar, nada más, le voy a dar un gran historiador boliviano, Valentín Abesia Valdivieso. Se lo considera el murillista más extraordinario de la historia de Bolivia. Nadie más que Valentín Abesia se ha dedicado a Murillo, que tiene 5 libros sobre Murillo. Y uno de los libros, a mí me impacta, solo está dedicado a poder aclarar qué dijo Pedro Domingo Murillo en el cadalso. Todos conocemos, compatriotción, bueno, la tea que dejó encendida, nadie la podrá apagar. No, ahí tiene usted todas las versiones, un libro solo sobre esa frase. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que yo quisiera que esta comisión se salte, caramba, ¿ya? En otras palabras, su nombre va a estar escrito en oro, pero para estar escrito en oro tiene que tener seriedad. No quiero decir que usted no está investigando, no, yo lo felicito, está investigando. Pero mi sugerencia es esa, vuelvo a repetirle.
todo hecho histórico hay que siempre ver delimitación el tiempo, delimitación el espacio, y que se tenga fuerza documental, fuerza documental. Doctor, voy a aclarar al respecto. Ocurre lo siguiente, como se trata del libro de oro, entonces yo he podido advertir al equipo de que cuál es la magnitud del libro de oro, dónde empieza y dónde termina. A eso me voy, he aprovechado para dar el enfoque, la orientación. Entonces, dentro de ese contexto, seguramente muchos van a tomar la guerra del Chaco, qué sé yo, una variedad de temas. Está bien, pues. Ahora, eso es, pero mi tema específico es la batalla de Aroma Está bien. y la batalla de Tumufla, nada más. Ya. Ahí me voy a ocupar. Muy bien. De eso voy a... Sí, por favor. Con un poco ya aclarado, entendido consultor, pero sin embargo yo quiero insistir para todos, porque usted ha dicho una delimitación de la investigación, es importante delimitar. Si estoy hablando de la batalla de Aroma, comparativa con la última batalla de la independencia que es Tumulto, pero sin embargo yo pienso de que al tomar una cosa solamente de la batalla de Aroma, pero y más específicamente el ejército, el nacimiento del ejército boliviano. Solamente eso podríamos tomar como tema. ¿Qué ha pasado después de la batalla de Aroma? ¿Qué ha ocurrido con el ejército boliviano? ¿Qué ha pasado? Eso es lo que hay que empezar a investigar. Y hay información. Por ejemplo, hay del primer centenario de Bolivia, es un tomo así gruesote que existe en el archivo. Ahí, por ejemplo, está una lista de participación del ejército patriota en nombre de como Esteban Arce. Todas batallas, escaramuzas, enfrentamientos, en su intento de enfrentarse, de tener más control Esteban Arce hacia Oruro, hacia Chuquisaca, etc. Entonces, eso es el que hay que trabajar y hay que profundizar más que nada. Porque si nos vamos a abarcar así un mano desde el Incario hasta a nuestra actualidad, olvídense, va a ser una locura. ¿Cierto? Para uno es imposible, para mí sería imposible. Sí. Ni en 20 años ni en toda mi vida podría quizás acabar. Entonces tenemos que delimitar nuestra investigación precisamente. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de Esteban, ¿por qué es importante Esteban Arce? Precisamente por la batalla, por el primer ejército que conforma. Y hay que ver, por ejemplo, una batalla muy importante en Amiraya, pues. ¿Qué pasa en Amiraya? Que está participando no solamente el ejército, sino todo Cochabamba. Es una batalla masiva que no puede ni siquiera controlar ni Esteban Arce esa batalla de Amiraya, ese enfrentamiento que hay en Amiraya. Por ejemplo, hay que hacer un estudio. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Yo estoy hablando solamente de Cochabamba, no me estoy atreviendo a hablar, por ejemplo, de Tumufla, que debe ser todo un problema. Han hablado ya del caso de Medinaceli, etcétera, etcétera. Es enorme. O empezar a hablar, por ejemplo, de las siguientes batallas, o sea, de las guerras más de paso. Es otro tema enorme. ¿No es cierto? Entonces, Sí, por favor, coronel, la sugerencia de ustedes que dice solamente las dos batallas, no. Tiene que definirse esta batalla, este ejército patriota solamente. ¿Qué pasa después de la batalla de Aroma o de Amiraya con Esteban Arce? Que en Cahuiñal, el último enfrentamiento que tiene Esteban Arce en Cahuiñal, por ejemplo, de allá que prácticamente desaparece el ejército patriota. Bien, siga, coronel. Yo pienso que eso, sugiero que eso se tiene que tomar en cuenta para cualquier
investigación histórica, delimitación, como dijo el doctor Villanueva, delimitar, definir concretamente y fundamentalmente. Gracias. Y un toquecito último, cuando estaba hablando con nuestro amigo Jaime sobre el melodrama aroma y principalmente. Evidentemente existe el melodrama aroma y también el melodrama Coronilla de Teófilo Vargas, que se ha presentado en el 2010 conmemorando el bicentenario de la Revolución de Cochabamba, ¿no? Que es un trabajo, un proyecto que era siempre hacer estos melodramas a nivel musical, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso para tener bien claro la parte histórica y la parte, digamos, musical también. Capitán Atala, por favor. Gracias. Perdón. Versión breve por el tiempo. A ver, la anterior conferencia que se dio aquí justamente estaba dedicado a este tema que estamos hablando. Hemos delimitado, hemos hecho un esquema a partir de la epistemología, que era una parte histórica que tenía una parte legal, y teníamos obviamente todas las tres partes que habíamos hablado, que habló de la época de la prehistoria, pero de la época incásica, la colonia, la conquista de la colonia y la guerra de la independencia. Bueno, en la guerra de la independencia hay un paquete grande donde está precisamente todo el financiamiento de la guerra de la independencia. Ya hemos investigado, ya tenemos sectores, grupos, módulos para poder desarrollar al año de la parte operativa. La gestión 2023 es puro operativo, o sea, vamos a trabajar en todo esto de investigación y profundizar áreas. Entonces, eso nos va a delimitar los trabajos en detalle. Por ejemplo, alguien preguntó, ¿y qué pasó con ese ejército de Simón Bolívar que tenía, ¿no? Algo de Sucre, etcétera, etcétera? El que lo destruyó fue el tercer presidente, Pérez, porque era Bolívar, Sucre, Pérez, que era gobernador de Rosario, argentino, y después entró Velasco, que era boliviano, de cruceño, y lo destruyó. Después de Santa Cruz volvió a ser presidente Velasco, lo destruyó el ejército de Santa Cruz. ¿Por qué? Ese detalle, ¿por qué ha destruido el ejército? De todas maneras, esos detalles en esas diferentes guerras. Aquí hay solamente que es unas puntillas que vamos a revisar, sí, que había notado. Nos hacemos llevar a veces los militares por la investigación de estos magníficos escritores que tenemos y hablamos de campañas. Santa Cruz no ha entrado nunca en una campaña, guerra, batallas y combates. Santa Cruz. Entonces hay palabras que vamos a empezar a llamar prohibidas en el uso y tenemos que estar convencidos y vamos a justificar desde un punto de vista científico. Si el 14 de septiembre fue una batalla, un combate, o fue una revolución. Uno. Dos, eso vamos a definirlo bien, desde el punto de vista profesional. Desde el momento que hay un ejército contra otro ejército, más allá de los efectos, de las causas, de los efectos que pueden ser muertes, etc., eso ya es un movimiento táctico. Y nos lleva a una doctrina militar, a la conducción militar. Por lo tanto, ejército contra ejército, potencia contra potencia, es guerra. Es decir, vamos a definirlo en su momento, vamos a explicarlo científicamente todo. Con eso termino, y más allá de esa situación también, para indicarle de que un detalle de una puntilla más. Las delimitaciones del lenguaje que usamos aquí, tenemos que estar convencidos nosotros, todos nosotros, tenemos que salir hablando un mismo idioma de aquí a fines del 23. Tenemos que estar convencidos de que no es, por ejemplo, en un militar, el militar no es caudillo, es líder. Militar, no es caudillo. La revolución de Cochabamba no fue revolución, fue un combate. El combate no necesariamente va a permitir que haya muertos, como el caso de Santa Cruz, que no tuvo ni un muerto frente al tema de Copalpata, pero fue una guerra ganada. Bueno, esos detalles tenemos que estar convencidos de que el próximo año, una vez que hagamos los paquetes. Por lo tanto, en consecuencia, vamos a trabajar, como ya explicó, y vamos a trabajar, vamos a tener 6 meses
de duro trabajo de desarrollo. Tenemos el equipo del Instituto de Investigación, donde vamos a tener tareas ahí, donde nos va a desarrollar un campo específico. Entonces, y ahí presentaremos con las revisiones correspondientes. Y eso va a ser el idioma, el lenguaje apropiado para la revisión posterior de la gente especializada. Muy agradecido. Edson, por favor, licenciado Edson. Sí, muchas gracias. No, está bien, capitán. Bueno, brevemente sobre el punto, ¿no? Bueno, y gracias también a todos los que se han circunscrito a lo que es tanto aroma como al final de musla, ¿no? Y bueno, lo demás es ya un poco complementario, pero yendo al punto, coronel Zúñiga, dos pequeños aportes. Uno aporte en el idioma, ¿no? Aroma significa arouma. Yo no soy aymarista, pero o es aymara o es puquina, no lo discutimos, pero es aguas de color café. Eso significa aroma, arouma, así se pronuncia. Bueno, eso es solamente un aporte en el idioma. En el segundo punto, quiero hacer una observación, pero para que se haga el estudio pertinente. Tiene que ver con los tres héroes que han mencionado el coronel Zúñiga. Uno es Zivero, Francisco de Zivero, después Guzmán Quitón, y el tercero que vendría a ser el propio Esteban Arce, ¿verdad? Esteban Arce, bueno, que tenía sus tierras en lo que es el Valle Alto, pero también tenía hasta el río Caine. Bueno, luego tenemos a Guzmán Quitón, que parece que tenía raíces inclusive totoreñas, ¿no? Probablemente, si me equivoco, entonces me van a observar. Y a lo que quiero hacer el apunte es a lo que es Francisco de Rivero, ¿no? Que, bueno, en Villa Rivero está su busto y todo eso, aparentemente era un terrateniente de esa época, ¿no? La pregunta en este momento surge en base a su investigación. ¿Por qué, por ejemplo, Francisco de Rivero no es sancionado por Goyeneche? Parece que solamente es al que se lo ataca es a Antesana, ¿no? Se lo fusila inclusive en la plaza principal de Cochabamba. Entonces, ¿por qué Francisco de Rivero, inclusive cuando llega a Goyeneche, perdona a Cochabamba todo y lo nombra a Francisco de Rivero, le dice, bueno, tú te quedas como gobernador, ¿verdad? Entonces, aparentemente tenía muchos privilegios Francisco de Rivero. O si lo voy a decir de una manera más directa, aparentemente no sería tan patriota como creemos, ¿no? Entonces, tal vez sí, en ese sentido se pudiera ahondar la investigación en relación a lo que es aroma, en relación a lo que es todo lo que tiene que ver con la revolución o la batalla del 14 de septiembre, ¿no? Entonces, cito más que nada es el apunte que quería tocar en relación a este tema. El doctor Arce. Entonces, yo acepto, ¿no?, de que hay que hacer investigación acerca de Francisco de Rivero, porque yo mismo observé de que si bien es el promotor de la revolución juntamente con los milicianos de Crista, pero ahí se queda, aquí en Cochabamba se queda. Él ya no marcha a la zona de operaciones, zona de combate. Los que van son, en primer lugar, Esteban Arce, Guzmán Quitón, todos ellos. Los que han hecho frente al ejército español han sido ellos. Pero está bien, vamos a profundizar ese tema. Después otra cosita, referente al doctor, la sugerencia que me hace, de que debo profundizar el estudio en la batalla de Aroma sobre la organización del ejército boliviano. Sí, está bien. Vamos a incluir como un capítulo, de manera que parte de Aroma se va a profundizar la organización del ejército. Pero una última aclaración, de que ese contexto que he tocado justamente es para que nos demos cuenta la magnitud, el contenido del libro de oro que hablamos, donde nace Bolivia y todo ese desarrollo, inclusive hasta la actualidad. Eso es, dentro de ese contexto,
tienen que escogerse un temita para que sea parte del libro de oro. Por ejemplo, yo ya lo tengo, ya expuse de qué se trata, pero voy a profundizar con el aporte de ustedes mismos, voy a enriquecer. Entonces, más ha sido de un enfoque a dónde marchamos, qué nos espera realmente, cómo tiene que ser el contenido del libro de oro. ¿Sí? Gracias. Bien, el doctor. Referente a Francisco de Rivero, después de la batalla de Amiraya, esa batalla que llevan a la Virgen de las Mercedes, que es herida en un dedo, ¿no es cierto? Y esa batalla se pierde, estaba dirigiendo esa batalla él. Entonces se pierde la batalla y ocupa la ciudad de Cochabamba el general Goyeneche. Y entonces parlamenta con Francisco de Rivero y le acondiciona. Y Francisco de Rivero se sacrifica, dice, si bien va a ocupar la ciudad, entonces que sea sin derramamiento de sangre, que no haya persecución, que no haya encarcelamientos, etcétera, y fusilamientos, ejecuciones. Y entonces Goyeneche le dice, muy bien, pero a condición de que usted renuncie de gobernador y se incline nuevamente ante las banderas del rey, y acepta eso. Acepta su sacrificio para evitar que no haya baño de sangre en la ciudad, y parte con las tropas de Goyeneche hasta Cusco. Y después retorna, ¿no? Después se enferma y muere en su hacienda, por allá por Susuma, por Sacabamba, por una fiebre media rara. Bueno, eso quería decirle de Francisco Rivero. Y después de la batalla de Tumusla, yo he leído en que fue muerto por la espalda, a traición. Y además Medinaceli era su subalterno. Parece que tenían rencillas, según lo que he leído en el libro, la fuente que yo conseguí. Y le dan un tiro por la espalda que le dan en la nuca, creo, en la cabeza, pero muere a los 3 días, creo. Claro. Después, al mes de su muerte, le llega el nombramiento de virrey del Río de la Plata, de Buenos Aires. Pero hay una cosa que tal vez no saben. El general Pedro Antonio de Olañeta ya tenía un territorio delimitado, militarmente ganado, entre ellos Tarapacá, Puno, parte de la Argentina, creo que era Jujuy, no me acuerdo, y luego todo lo que es el territorio de la Real Audiencia de Charca, y esos territorios, más rescata el territorio, o sea, Tarija, de los gauchos, y ahí ordena que se lo mate a Martín de Güemes. Desde ese momento Tarija vuelve a la Real Audiencia de Charca, eso nadie sabe. Ahora tenía un concepto un poco interesante. Él era un realista, a toda costa absolutista, pero no quería creo, al igual que Gonzalo Pizarro, un reino casi independiente del Alto Perú, de Charcas. Y esos planes sabía su asesor jurídico, su secretario, el doctor Casimiro Olañeta. O sea, quería una autonomía, ¿no? La Real Audiencia de Charcas fue autónoma, ¿no? Se manejaba así en forma de, si bien se daban los informes al virreinato, etcétera, o al rey, pero era autónomo. Entonces, en virtud de eso, va a galope tendido Casimiro de Olañeta, o Casimiro Olañeta, hasta el desaguadero, al encuentro del mariscal Sucre, y ahí le explica todo este plan de su tío, y lo embaraza a Sucre, y le obliga a que reconozca la autonomía de la Real Audiencia de Charcas y hacer un nuevo Estado, más o menos es eso. Luego, referente a la Guerra del Chaco, he leído un libro del centenario del Paraguay, y ellos nos dicen que nos echaron de su territorio, que nosotros nos habíamos avanzado a su territorio. Claro, esa época no estaba delimitado, no estaba poblado en la época de la colonia ni tampoco la república. Y entonces ese es el concepto que tienen. Y se hicieron ayudar como decía el doctor, con los franceses, había asesoramiento francés, militares franceses, Argentina, y también los militares del ejército blanco ruso, del ejército imperial, que habían
que habían abandonado lo que ya se fue a la Unión Soviética y estaban viviendo en Inglaterra y España, y los trajo el general Iván Belayev, que él era un geógrafo, era arqueólogo, más aparte de ser general del ejército imperial. Él es que hace una expedición y descubre la laguna Pitiantuta, que nosotros llamamos laguna Chuquisaca, que fue el origen de la guerra del Chaco. Bien, suficiente discusión, 20 segundos, perdón. 20 segundos solamente para aclaración del tema de Tarija. 20 segundos. Pero podemos organizar otra conferencia suya y la de él. Es breve. Lo que pasa es de que cuando Rosales le declara la guerra a la Argentina, a la Confederación, le declara, con la misión de anexar Tarija, siempre esta idea, el presidente Mariscal Santa Cruz ordena a Otto Felipe Grau, pues el vaya. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente las 3 batallas, y luego Montevideo, bueno. ¿Por qué Andrés Santa Cruz no se apropió, o la Confederación no se apropió de Jujuy y de Salta? ¿Por qué? Está escrito también, ¿por qué? Eso va a ser en el capítulo cuando expongamos. Muy bien, gracias. Bien, vamos a pasar al otro tema, concluido este debate. Y el otro tema es qué vamos a hacer, cómo vamos a definir la cena que hemos proyectado de fin de gestión, ¿no? En que sea una reunión de confraternidad, ¿no? De poder conocernos más, etc. Y se han presentado las siguientes opciones. Yo quisiera que consideremos un poquito con amplitud, porque hay personas que no pueden servirse, por ejemplo, carne roja. Hay personas. Hay otros que son vegetarianos. La verdad. Entonces, las opciones que se han planteado son las siguientes. En el restaurante, debe ser, no conozco, Ticas o así, habría 4 opciones. 1, picana con una carne, 25 bolivianos. 2, picana con 2 carnes, 30. 3, silpancho, 20 bolivianos. Pizza o hamburguesa, 30 bolivianos. Sería en este restaurante 4 opciones. Luego la pizzería que conocemos, Cosolisi, de la calle Pando, de la avenida Pando, 35 bolivianos. Y hay otra pizzería, Tentación, 40 bolivianos por persona. Luego no conozco esta Casa de los Espíritus. Así está. Va a dar miedo entrar ahí. Juana Zurduy, está en la Juana Zurduy, en la Chimba, en que servirían, una, ¿qué se llama esto? Churrasco. Un churrasco. Su precio 20 bolivianos. ¿Ya? Eso serían las opciones. Ahora sí.